Ni los dioses ni los diablos han condenado a Colombia a una pena de violencia perpetua, que tiene causas terrestres y no es una fatalidad del destino. Reflexionaba Eduardo Galeano años atrás, quizás sin imaginar que serían los mismos colombianos quienes condenarían a través de las urnas un acuerdo de paz que amenazó con poner fin a más de 50 años de una sangrienta guerra con más de 8 millones de víctimas. Hoy en Mundo al Revés analizamos qué ocurrió el pasado 2 de octubre en el país vecino. Colombia, la paz negada, es nuestro tema de hoy. Mi nombre es Abraham Verduga. Ya empezamos. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Mucha atención, con el 99.08% del conteo de votos, la opción del no en el plebiscito ganó. Una pregunta. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Dos opciones, sí y no. Se impuso el no por un poco más de 50.000 votos. 50.000 votos marcaron la diferencia entre la paz definitiva y las danzas alrededor de la guerra. Este es el mapa político de Colombia, póngale atención. Ahí pueden apreciar con diferente coloración los 32 departamentos que integran el territorio. El verde es el color de los departamentos que votaron mayoritariamente por el sí a la refrendación de los acuerdos suscritos en La Habana. Y el naranja, los lugares donde prevaleció la negativa a su aprobación. Este gráfico dice mucho. Como pueden apreciar, es la periferia del país la que ha dado su voluntad para la terminación de la guerra. La periferia donde se ubican las víctimas, los que sufren cotidianamente el conflicto, como es el caso, por ejemplo, de la región del Catatumbo, donde el sí obtuvo una victoria en todos los municipios que la conforman. El centro del país simplemente votó por el no. Paradójico, los que no sintieron la guerra son los que la mantienen. El análisis hoy lo obtenemos de Camilo González Pozo, exministro de Salud y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, y Wilfredo Cañizares, activista de derechos humanos en Norte de Santander y director de la Fundación Progresar. Bueno, gracias a ambos por acompañarnos en Mundo al Revés. Nos interesa mucho sus análisis sobre lo acontecido el domingo anterior. Les confieso que para muchos en Ecuador la noticia no termina de ser asimilada, ¿no? Lo que consumíamos nosotros por acá, por referencias de prensa, por información proporcionada por las encuestas, era un holgado triunfo del sí en el referéndum. Francamente no nos esperábamos un resultado diferente luego de observar todo ese entusiasmo despertado por la comunidad internacional, abocada al apoyo de este proceso, a personalidades como el Papa Francisco haciéndole un guiño a la paz y de pronto la realidad. Por menos de 60.000 votos, la oportunidad histórica de ponerle un punto final a más de 50 años de conflicto se fumó, o por lo menos se dilató, quién sabe por cuánto tiempo más. Doctor González, empiezo con usted. ¿Sorprende este resultado? ¿Alguien se imaginaba que los titulares del lunes harían referencia al triunfo del no? Pues la verdad que ha sorprendido incluso a los promotores del no, porque han manifestado que esperaban tener una pequeña diferencia, pero que no le daba mucha probabilidad de ganar. Entonces esto ha sido, yo creo que ha sido un remesón para todo el país, para todas las expectativas de entrar en un tránsito pues a la implementación de los acuerdos y una crisis. Creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Colombia está en un momento crítico, hay crisis de gobernabilidad,
el gobierno se ha debilitado porque su proyecto bandera, el más importante, el que ha soportado, incluso justificó la elección del presidente, ¿no? Y ese proyecto y esa promesa se ha visto frustrada por un pequeño margen, pero es que de todas maneras son las reglas de la democracia, ¿no? Y se ha formalizado y el gobierno ha reconocido que el triunfo fue del no. Quiere decir que los acuerdos no se pueden aplicar. Los acuerdos de paz no pueden ser. El presidente no puede tomar iniciativas ante el Congreso de la República, ni tampoco iniciativas administrativas para implementar los acuerdos. Quedaron sin base jurídica y sin respaldo legítimo popular. Y habrá que ver qué consecuencias tiene aquello, ¿no? Wilfredo, le propongo que analicemos ahora el contexto de este plebiscito. El no gana en los departamentos centrales, donde la guerra quizá no es tan palpable como en las periferias. Puso de manifiesto esta votación la falta de solidaridad en un país atravesado por la guerra. Los lugares más golpeados, insisto, sobre todo los de la costa, optaron por el sí. Pero bueno, son municipios que aportaban un número de votos infinitamente menor al de las zonas urbanas o los núcleos rurales más poblados. ¿Qué opinión le merece este hecho? Esto es consecuencia natural incluso y normal de lo que vivimos en nuestro país. Nosotros acá comúnmente hablamos de las dos Colombias, la Colombia urbana, las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, que están alejadas del conflicto. Aquí en general, en estos centros urbanos, la mayoría de ciudadanos ven el conflicto por televisión, lo que leen en medios de prensa, lo que leen por redes sociales, en fin, básicamente es un tema de medios de comunicación. La otra Colombia, que es la Colombia que vive directamente la tragedia, la violencia, el conflicto armado, 24 horas al día, 7 días a la semana, salió a votar por el sí, en medio de las más grandes dificultades, porque además de lo que ocurrió de la lluvia, en todos estos territorios la gente tuvo que movilizarse por horas, por ríos, por caminos, para salir a votar. Pero desafortunadamente no alcanzó, porque en Colombia, en estas grandes ciudades, en estos departamentos del centro, es donde se concentra el mayor número de electores en nuestro país. ¿Y cree que influyó el mal momento político que enfrenta el gobierno de Santos, Wilfredo? Indudablemente que la campaña de los opositores se centraron básicamente en mezclar las dificultades del gobierno en materia de empleo, en materia de inseguridad ciudadana en los centros urbanos, en materia de política internacional. El tema de Venezuela lo usaron permanentemente, la presencia del presidente Maduro en los acuerdos de Cartagena lo explotaron, todo el tema de la publicidad y la estrategia mediática de medios en el cubrimiento de la situación de Venezuela jugó un papel de infundir temor y miedo en la sociedad. Pero indudablemente la situación actual de nuestro país incluso jugó un papel importante. Imagínate la propuesta del presidente Santos de poner a consideración del Congreso una nueva norma tributaria, algo que viene aplazado por años y que esto es un tema que tiene que definir esto o cualquier otro gobierno, que fue usado incluso en contra de los del sí. Doctor González, una lectura especial merece el alto porcentaje de abstención, ¿no? 34, casi 35 millones de colombianos estaban habilitados para votar. Sin embargo, el 63% de ese universo simplemente no acudió a las urnas. ¿Cómo interpretar esto? Sí. Bueno, las elecciones, la medida de participación en Colombia ha estado alrededor del 40%, ¿no? Está muy vinculada a maquinarias electorales. Desafortunadamente, las elecciones para presidente, para Congreso, para otros cuerpos colegiados, se hacen a través de maquinarias políticas, con mucha prebenda, con mucho clientelismo. Esas maquinarias no funcionan de la misma manera para un voto que es de conciencia, ¿no? Y que es de opinión y que te apela más y donde no está en juego un beneficio inmediato. Así sucedió en la Constituyente en 91 y ha sucedido en otros episodios de convocatoria general como
el referendo que llamó a realizar el expresidente Uribe, que también se hundió. Entonces son elecciones difíciles, pero yo creo que a esto contribuyeron muchas cosas, una mala estrategia, y creo que hay que reconocer que desde el sí, y yo pues fui un partidario del sí, pues desde el sí hubo muchos errores en cuanto a la orientación de la campaña, un triunfalismo, falta de información, una politización, porque se le dio la vocería de la campaña a virtuales promotores de candidaturas presidenciales. Entonces no había seriedad. Ahora, Wilfredo, ¿cuál es su criterio sobre el rol que jugaron los medios de comunicación? Los mencionaba hace un momento. ¿Hubo pluralidad? ¿Se propició un debate serio? ¿O fueron estas plataformas que contribuyeron a agudizar la polarización reinante en Colombia? A ratos, a mí me ha parecido que el tema del plebiscito fue más posicionado como una contienda, ¿no?, entre Santos y Uribe, más que una elección entre la paz y la guerra. Sí, yo creo que ahí finalmente se impuso el tema partidista. Nosotros insistíamos mucho en que el tema del plebiscito no era un tema partidista, es un tema ciudadano, es un tema que compromete el conjunto de la sociedad colombiana, pero indudablemente la polarización y los intereses creados por medios de comunicación, unos a favor del gobierno y otros en contra de este por intereses de tipo financiero, económico, incluso hasta de sanciones por parte de algunas entidades del Estado que han actuado con algunas situaciones desmedidas, como decimos popularmente en Colombia, se la cobraron. Indudablemente hubo un gran porcentaje del cubrimiento de medios que se prestaban a la manipulación, y hay un elemento aquí, Abraham, central, y es que algunos medios privados, sobre todo de televisión, se dedicaron a crear miedo y desarrollaron toda una estrategia de intimidación que llevó a que realmente, aquí hay que decirlo sinceramente, un grueso sector de los que votaron no, lo votaron intimidados. Lo votaron por el miedo que fue creado a través de estas matrices de opinión de llevar a Colombia a una venezolanización, de entregarle a Colombia a un grupo guerrillero terrorista, del comandante de las FARC llegar a ser presidente, en fin, toda una manipulación que a muchos sectores de nuestra sociedad realmente les infunde miedo. El no impulsó el miedo, apunta Wilfredo Cañizares. ¿Usted qué opina, doctor González? Se dijo que el país caería en manos de la guerrilla, que en el acuerdo se implementaban los abortos, se instaló la idea de que con estos acuerdos se llegaba a un estado de impunidad, en fin, como si Colombia, por cierto, fuera el país de la justicia, ¿no?, como si en este rubro tuviera algo de qué presumir en el ámbito regional. Los medios de comunicación definitivamente jugaron un rol. Pero, ¿qué hay de la Iglesia? Detengámonos también en este punto. ¿Tuvo una incidencia en el discurso del no? Y me refiero a la Iglesia al interior del país, doctor. La verdad que la Iglesia Católica tuvo una posición bastante dubitativa, un doble mensaje frente a este tema de la paz. Ahí quedó solitaria la voz del Papa. Es una cosa bastante paradójica. Pero buena parte de las jerarquías tomaron distancia y se enfriaron incluso frente al gobierno por polémicas de otro tipo, las polémicas alrededor de los asuntos de cómo se maneja el problema de la homosexualidad o cómo se manejan los temas llamados de ideología de género. Entonces, yo creo que le dieron prioridad a ciertos temas de fundamentalismo religioso o pseudo-religioso frente a los imperativos de la paz. No todos, yo creo que hay voces muy destacadas de prelados, de religiosos, de todas las iglesias que contribuyeron muchísimo. Yo estuve en muchos eventos con organizaciones de fe y también, tenemos que decirlo, se comprometieron con la paz, pero se generó una confusión. Mensajes en las iglesias, habían sacerdotes y pastores que decían a la gente que esto era satánico, así, con esas palabras. Y la publicidad era una publicidad muy mentirosa porque decía, es para destruir la familia. Quieren que todo el mundo que todos los niños sean gay. Y me atravesaron esa discusión falsificando, era una falsificación. Desafortunadamente, fueron el centro de campaña por el no, fue la mentira.
que el país se iba a tomar el comunismo, que había una alianza del presidente Santos con Timochenko y con Maduro y con Raúl Castro para volver a Colombia un país comunista. Y todas unas mentiras de un tamaño. Ahí lo que uno se pregunta es qué circunstancias permiten que sectores tan importantes de la población crean estas cosas, ¿no? Hubo imágenes por redes y en televisión. Lo que presentaban eran los supermercados vacíos de Venezuela. Y las vallas que promovían eran el jefe de la guerrilla con banda presidencial. ¿Va a votar usted por Timochenko para la presidencia? Vote no. Es decir, una campaña con unos recursos mezquinos y de mentira, de verdad que sin precedentes. Esto no fue unas elecciones transparentes, limpias, unos discursos civilizadores, sino que fue algo tremendamente deprimido, perverso. Wilfredo, hablemos de la ruralidad y de los departamentos más alejados de la capital. Usted se encuentra en el norte del país. Cuéntenos, ¿qué sabor deja este resultado ya en el panorama post-plebiscito? Bueno, yo estoy en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, el norte de Santander, al oriente de nuestro país. Nosotros acá realmente estamos viviendo una situación difícil, como quiera que, por un lado, los 10 municipios que conforman la región del Catatumbo, que es la región más golpeada en los últimos 30 años por la guerra y el conflicto armado y la criminalidad en general, votaron cerrados por el sí. Ahí realmente fue apabullante la victoria, 95-5, casi en la mayoría de estas municipalidades. Pero el fenómeno nuestro fue igual que en el país. El área metropolitana de la ciudad de Cúcuta, que concentra el 80% del electorado en nuestro departamento, es urbano, está ligado al tema de Venezuela y aquí, igual que en el resto del país, incluso en nuestro territorio con más fuerza, el Centro Democrático y el uribismo nos ponía al espejo de las dificultades que está atravesando Venezuela. Entonces acá se ha levantado muy fuerte en nuestro departamento toda una actitud de rechazo y de un anti-venezolano, antibolivarianismo muy fuerte, antichavismo muy fuerte, radical, incluso de odios y de agresiones a cualquier persona que por algún motivo exprese algún tipo de apoyo, de simpatía hacia el gobierno bolivariano de Venezuela. Entonces aquí estamos como en esa disyuntiva, una zona rural afectada profundamente por el abandono institucional, por el abandono gubernamental, por la violencia que vota cerrado su apoyo a la paz, y un centro urbano que sigue viendo la guerra en la distancia y que sigue atemorizada con el tema de que aquí vamos rumbo a un comunismo y vamos a terminar, según estos medios y estos opositores, como en Venezuela. La pregunta que nos hacemos, y se las quiero formular a ambos, es ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué viene? ¿Qué debemos esperar en esta nueva etapa? Doctor González. Pues se habla, todos los sectores están hablando de construir un pacto nacional, de volver a considerar los acuerdos. Y yo creo que vamos a estar en un periodo de bastante crisis, de desencuentro, donde todo el mundo va a hablar a nombre de la paz, ¿no? Queremos la paz, pero cada quien quiere su paz, quiere la paz a su tamaño. Entonces los que ganaron, pues no ganaron para firmarle el acuerdo a Santos y a las FARC, ganaron para cambiarlo. Y entonces esto va a significar unos reacomodos. Ya el día de hoy se ha presentado la renuncia protocolaria del jefe de la delegación negociadora del presidente, el doctor de la Calle. No sabemos si se la va a aceptar, pero eso ya es un signo de que pues, perdieron el respaldo nacional. Es decir, no se puede imaginar que entonces viajan a Cuba como si nada hubiera pasado y vuelven, no, tachemos esta frasecita y pongamos esta otra. No, el país está en un pantano. Es así. ¿Que hay que salir del pantano? Por supuesto, y yo creo que hay reservas suficientes para salir, pero que no es una cosa automática y lo que sigue, por lo tanto, va a ser un posicionamiento, un forcejeo muy fuerte, que ojalá no prime la tesis que ya se está abriendo camino, de que todo esto se difiera para las elecciones presidenciales,
que entonces no sea este gobierno el que le dé la vuelta al asunto y busque salvar el acuerdo, sino que esa bandera quede para el próximo gobierno. Ese es el cálculo de algunos sectores, de los más radicales del no, y vamos a estar sometidos a esa prueba de fuerzas. Wilfredo, ¿qué escenario vislumbra? Bueno, para nosotros, el escenario es un escenario de continuar. La bandera de la solución política al conflicto armado, la lucha por la construcción de la paz, es una bandera nuestra de toda la vida. No es una bandera, una coyuntura política, no lo descubrimos ahora, siempre ha sido un sueño nuestro. Construir la paz en nuestro país, en la idea de construir un país y una sociedad distinta. No queda otra que seguir en la lucha. Por supuesto, estamos cruzados por una incertidumbre enorme y llegamos al punto cero. Y es que finalmente, después de tanta lucha, de tanta presión, de tanta movilización social, de tanta pedagogía para impulsar y que este gobierno finalmente buscara una solución política con las FARC, con el ELN e incluso con el EPL, llegamos al punto muerto. Y es que volvimos a quedar en manos de las élites políticas, volvimos a quedar en manos de quienes han ostentado el poder en nuestro país toda la vida, del bipartidismo y ahora de la extrema derecha. O sea que estamos en punto cero, pues todos estos años de lucha, finalmente esas clases poderosas, esas élites políticas y financieras son los que van a tomar la decisión de qué va a pasar. Y bueno, sin duda Álvaro Uribe, ¿no?, es el triunfador político de esta jornada. Si es que después de que se rechace un acuerdo de paz se puede hablar de ganadores, ¿no? ¿Quiénes más ganan con el triunfo del no en Colombia, doctor González? Pues la verdad que gana la corriente opositora que encabeza el presidente Uribe, son los grandes ganadores, pero ahí hay ganadores que están detrás de todo esto, es decir, hay gente que se ha opuesto al acuerdo porque busca darle otra visión al tema de la propiedad de la tierra, es decir, están en contra de que se haga una reforma rural integral, se sienten amenazados por un fondo de tierras que está pactado de 3 millones de hectáreas, entonces por ese lado. Hay otros sectores que dicen que no quieren asumir los costos tributarios de una reconstrucción del país después de la guerra y que las compensaciones que eso significa. Entonces hay intereses económicos muy poderosos también en grandes megaproyectos que están en ciernes y que ven que es mucho mejor imponerlos por la fuerza. Dicen, no nos pongamos ahora a negociar esto en un acuerdo con la guerrilla, cuando sale más barato uno arreciar la ofensiva militar. Un poquito más de guerra les parece que les puede dar un poco más de ganancias. Entonces hay intereses económicos detrás muy poderosos que se sienten ganadores. Y del otro lado de la moneda, ¿quiénes ve como perdedores, Wilfredo? Bueno, yo creo que los perdedores en general somos el país, somos la sociedad, somos los millones de colombianos que hemos puesto nuestra vida, nuestro trabajo en la búsqueda de un país distinto, de un país mejor, más igualitario, en un país sin guerra y sin violencia. Nosotros, Abraham, estamos convencidos que nuestra patria va a ser una patria distinta, sin conflicto armado, porque la guerra ha sido la mejor justificación para quienes han estado en el poder generando miseria, pobreza y exclusión. Hay una propuesta que de a poco va ganando fuerza, ¿no? Y es la posibilidad de una asamblea constituyente. ¿Qué le parece esta alternativa, doctor González? Sobre eso han hablado muchos sectores. La FARC habló de una asamblea constituyente. Ahora algunos sectores desde el uribismo, el vicepresidente Santos ha dicho que hay que retomar la idea de constituyente. No lo ha mencionado el jefe de la oposición, el doctor Uribe no ha hablado de constituyente. Pero yo sí creo que va a ser un debate. En Colombia nos gusta debatir cosas, ideas, así como para hacer globos, inflar globos para que la gente se divierta. Entonces yo creo que uno de los entretenimientos para los próximos meses va a ser discutir los pros y contras de una constituyente. Pero esto no se va a abrir camino, sino yo creo que una vez que se definan las recomposiciones de poder, es decir, después del 18, yo no le veo posibilidad de que se pacte de manera inmediata una constituyente, porque el sector que perdió
de la clase política, de la coalición de gobierno, también tiene temor de ir a una constituyente donde con este impulso, lo que pasa es que va a ser una constituyente donde gana el uribismo, ¿no? Y en general, y eso también lo piensan otros sectores de izquierda, que una constituyente en este momento, pues sería una constituyente manejada por el expresidente Uribe. Entonces, bueno, eso no es fácil, habría que esperar cómo queda la composición del Congreso y cómo queda la propia presidencia de la República. La campaña se abre dentro de 6 meses. Ya se abrió, mejor dicho, con este hecho ya se precipitó la campaña. El vicepresidente de la República actual, que es la llave del presidente Santos, no quiso aparecer ni en la foto, no estuvo en Cartagena al lado de los delegados internacionales. Ayer, cuando la declaración del presidente se escondió, es decir, bueno, sus fuerzas salieron a votar por el sí, eso es un hecho. Pero quiere decir que, ¿cómo era la crisis? Que la propia llave del presidente de la República está jugando en la mitad de la cancha o en el otro lado. Entonces, eso es parte de la crisis. ¿Considera usted que Colombia ha perdido una oportunidad histórica, quizá la más clara, de lograr una gran reconciliación? Yo creo que se ha perdido una oportunidad histórica y que, por supuesto, habrá que despertar todas las fuerzas que intenten recomponer el panorama. Pero es que el empate que se ha dado es muy difícil, porque además es un empate de fuerzas completamente equilibrado desde el punto de vista de los números, pero con una fuerza opositora que quiere redefinir completamente los acuerdos, que tiene más cohesión que el resto. Es decir, mientras de un lado está el Centro Democrático encabezado con un líder muy poderoso, que es el expresidente Uribe, del otro lado lo que hay es una coalición de dispersiones. Es muy frágil ese movimiento que ha respaldado el sí. Entonces allí se van a presentar erosiones. Yo creo que hay inestabilidades por los bordes de sectores del Partido Conservador, de sectores del vicepresidente de la República. Entonces, el panorama es un panorama que no es fácil de recomponer a corto plazo, por eso yo digo, no es algo que se va a solucionar en semanas, vamos a necesitar estos años para que esto se recomponga y la señal definitivamente va a ser las elecciones de 2018. Y para finalizar, Wilfredo, ¿cómo queda la figura de Juan Manuel Santos? Bueno, nosotros desafortunadamente vemos la legitimidad política de gobernanza del presidente, la vemos muy débil, a pesar de que él ha sido claro en que el tema del plebiscito no afecta su legitimidad y su mandato, pero indudablemente el verse obligado a mirar un escenario que incluso nos ha sorprendido, que el gobierno nacional nunca tuvo un plan B, lo cual lleva a pensar que nunca pensaron en un escenario de perder el plebiscito. Lo vemos muy debilitado, vemos una derecha y a unos sectores conservadores fortalecidos, muy agresivos frente a lo que quieren y han tomado la iniciativa. Yo creo que veo al gobierno más a la defensiva. Esperamos que eso cambie y mejore y que esa correlación de fuerzas políticas y sociales pueda mejorar. El presidente sabe que en el tema de la búsqueda de la paz y la solución al conflicto cuenta con nosotros, pero realmente lo vemos en una condición bastante precaria. Wilfredo Cañizares, gracias por su tiempo. Con mucho gusto, Abraham. Un abrazo a usted y a todos sus televidentes. Otro abrazo, que esté muy bien. Doctor González, gracias también. Bueno, un gran saludo para ustedes. ¿De verdad era necesario hacer extensible una consulta a la sociedad civil preguntando si acepta o no el acuerdo de paz con las FARC? Se pregunta Jerónimo Sierra en un valioso artículo publicado en el Huffington Post. A nadie se le pasa por la cabeza someter a referéndum o plebiscito derechos como la libertad religiosa, la libertad de pensamiento o el derecho a la vida. Y de hecho, la paz hace parte de ese tipo de derechos que el Estado debe promover en sentido positivo, como un derecho inherente a la propia condición humana. Así, más que discutir sobre la banalidad de legitimar la paz, lo que debe hacer el actual gobierno es superar los ingentes niveles de desigualdad y exclusión social que hacen del país
el segundo más desigual de América Latina, solo superado por Honduras. Poner la paz en el disparadero de un ejercicio reflexivo de la ciudadanía, sea donde sea, es una irresponsabilidad que sitúa gratuitamente a un bien jurídico superior en un peligro innecesario. Una irresponsabilidad que ahora se plantea en Colombia y que ya dejó otras experiencias negativas en el continente, como sucediera en Guatemala en 1999. En esta ocasión, considero que los acuerdos de paz deben ser salvaguardados, ratificados y garantizados por el gobierno a través de las instituciones de las que dispone en el Estado. Un gobierno cuya victoria electoral se fraguó en torno al tema del diálogo de paz con las FARC y para lo que dispone de una legitimidad legal, racional, que diría Weber, ajena a cualquier atisbo de duda. Nuestro próximo encuentro será el jueves por la pantalla de su televisión pública. Mi nombre es Abraham Verduga. Hasta entonces.